el desfile en este 9 de julio. Hablando de Julio. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Un gusto estar con ustedes. Julio Chenderechan, ¿está bien pronunciado? Por supuesto. Porque, ya me dijo que le baja puntos a los alumnos. Bueno, bienvenido. Gracias. Julio lo vamos a traer otro día para hablar extendido, especialista en historia económica. Y estás investigando ahora todo precios y salarios en el largo plazo, más o menos las primeras grandes inflaciones que hemos tenido. Uy, eso da para... Hace 200 años, así que... da para hablar. Leía un artículo, una nota tuya sobre, a raíz de El Chacho, de la cuasimoneda de La Rioja, contabas un poco también la historia de las cuasimonedas. Sí, tenemos historia en eso también. Sí, es decir, como todo. Claro, pero en la época de Sarmiento. Tal cual, sí, en 1860 y pico. Tenemos las primeras cuasimonedas. Creo que son las primeras. Habría que investigar un poco más si hubo otras. Y siempre lo mismo, ¿no? Podés emitir por alguna razón, en ese momento tenías convertibilidad que a oro, me parece. Sí, tal cual, exactamente. Hubo 10 años de convertibilidad entre 1867 y 1876 y... no hay originalidad en la política. No hay originalidad a menos que, bueno, mantengan esto que están haciendo, porque realmente el hecho de no tener déficit y no emitir es algo nuevo en 200 años de historia. Nuevo, Claro, porque en su momento, cuando no se emitía, en realidad vos estabas en convertibilidad, emitías solo con respaldo. Solo con respaldo, pero incluso en esos momentos pasaba esto que comentabas de las cuasimonedas. Bueno, es decir, no se podía emitir dinero, pero emitían cuasimonedas. Y ahora está pasando, al menos en La Rioja. Igual en ese momento las notas metálicas eran nacionales. Sí, eran nacionales, pero también tenías bancos provinciales. Lo que ocurre es que en ese momento estaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el más poderoso, y entonces había que decirle que no. Sí. Yo tengo los 10 puntos que se firmaron ayer. Si yo te leo estos 10 puntos, ¿qué es la Argentina de 1816? A ver, ¿cuáles son? Primero, inviolabilidad de la propiedad privada, punto 1. Sí, el tema es cuál es la propiedad privada, porque en 1810 tenías que todo era, hablamos de propiedad inmueble, ¿no? Era todo de rey, no tenías catastro, no tenías nada que certificara la propiedad individual, tenías solamente papelitos. Entonces, digamos, si vos decís inviolable la propiedad privada, pero bueno, ¿cuál es la propiedad privada? La del rey y la del presidente acá también. Exactamente. Equilibrio fiscal innegociable. Ya me acabas de decir que debe ser la primera vez que... Sí, tal cual. No recuerdo bien cuántos, pero poner en 200 años de historia habrá habido, no sé, 10, 15 años con equilibrio fiscal y que por supuesto dura un poquito, ¿no? 3 años, 4. Reducción del gasto público a niveles históricos. Bueno, y a niveles históricos hemos tenido un... A ver, es diferente. Acá lo marca a nivel seguro, pero digo, tratando de traspolar el concepto de país que se estaban imaginando en 1816. Sí, tal cual. Mira, tenés el déficit fiscal en épocas de guerra era enorme, no sé, ponerle 30, 40% más todavía, simplemente porque estás en guerra. Y si estás en guerra tenés que ganar. Eso es lo importante porque va tu supervivencia en eso. Entonces, ¿cuál es el déficit fiscal histórico argentino? Esto es el gasto público. ¿Qué porcentaje del gasto público? Eso, acá lo ponen en este punto en 25%. Como claro, yo calculo que están pensando sobre todo en el gasto público en los años 80, 90, quizás. Si te vas más para atrás, en fin, en la época de Perón era muchísimo mayor. Mucho más, claro. O sea que habría que ver en qué momento histórico están tomando, ¿no? Bueno, educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Sí. Linda expresión de ideas. Ojalá que la lleven a la práctica. Eso sí es importante. Sí, igual la Argentina fue en una parte de su historia un país de avanzada en educación. Sí, lo fue. El tema es que también costó muchísimo llegar a eso. Es decir, vos pensás que la tasa de analfabetismo en los primeros censos era el 60, 70%. Y llegar hasta todo eso, digamos, por lo menos llevó, no sé, 5 o 6 décadas como para poder decir, y de todos modos no llegó al nivel de los países más avanzados. Era el objetivo. Los países de Europa del Norte, Estados Unidos y demás, con una tasa de alfabetización muchísimo mayor, y no se logró llegar. Y creo que es uno de los problemas que tuvo la Argentina. Es decir, estaba ahí cerca, pero le costó un poco más. Y perdón, Julio, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque partís de una base mucho más pobre, por así decir. Primero, tuviste que construir un Estado, tuviste que, avanzar sobre toda una serie de prerrogativas provinciales y demás. Tuviste que también construir un fisco, tuviste que, partiste también de una tasa de analfabetismo en la época colonial, los primeros años del 19, mucho mayor. Entonces tenés toda una serie de elementos que te traban mucho más en ese recorrido. Por supuesto que, es enorme lo que se hizo entre, 1850, 1880, 1910.
Pero el tema es que era un país, realmente la Argentina era una potencia, y yo creo que no, era un país rico. Era un país rico. Una potencia es justamente eso, un país que marca... Que se logra sostener. Además. Claro, claro. ¿Y dónde ves esa debacle? Perdón, porque... ¿De dónde viene? Mira, por un lado tenés elementos que te vienen desde más atrás, como esto que te digo, es decir, el hecho de no haber llegado a un nivel de desarrollo tecnológico, educativo y demás comparable al de las grandes potencias, ya estás un paso atrás. Después, por otro lado, tenés algunos momentos en los cuales realmente, en fin, las cosas que se hacían mal se empezaron a hacer más mal. Es decir, tenías déficit fiscal, sí, pero una cosa es tener un déficit fiscal de 2, 3, 4, 5% y otra cosa es empezar a tener del 10, del 12, del 15. Tenías emisión monetaria, tenías inflación, pero una cosa es tener una inflación, no sé, digamos, del 12, 15, 20% anual y pasar al 30, 40, 50, 100, 200 y ahí ya estás en un problema, ¿no? Me parece que ese es el proceso. Es difícil de explicar la causa porque son muchas, son concurrentes, son progresivas y en un momento te encontrás que estás abajo de la mesa. ¿Hubo algún facilismo en algún momento en enfrentar esa necesidad que tenía Argentina de relanzarse, digamos, de continuar, de tener un proyecto más largo como sí tuvieron otros países? Sí, me parece que no hubo un consenso, no se logró un consenso como para, digamos, para lograr todo esto. En ese sentido, digamos, es muy elogioso, ¿no?, que planteen estas bases básicas, una serie de cuestiones básicas, y que les digan a la gente, bueno, esto les parece bien, lo firmamos, etcétera. Ahora, ¿cuánto de todo eso se puede realizar cuando uno tiene un Estado que está permanentemente tironeado por un montón de demandas? Digamos, recién mencionábamos la guerra. Si vos estás en guerra no puedes hacer otra cosa más que ganar esa guerra. Entonces, todo lo tenés que meter allí. Es lo que está pasando, digamos, en Ucrania hoy en día. Después, por otro lado, tenés gente que te empieza a tironear con demandas políticas, sociales, militares, culturales, lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso te va también haciendo que si el poder tuyo, el poder del gobernante no es tan fuerte, bueno, en fin. Dame un segundo, Julio. Sí, está ya el presidente, nos vamos a nuestro móvil. Está Rodrigo, ¿no? Por allí. Sí, está el presidente ya caminando de Casa de Gobierno hacia la catedral. Rodrigo. Ahí está, Antonio, sí, está en primer lugar ahí el presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos a mover un poquito, si me permitís. Yo sé que puede quedar un poquito desprolijo, pero vamos siguiendo entonces al presidente Milei, tal como adelantábamos, saliendo un poquito después de las 9 menos cuarto. La gente que aplaude está ahí acompañado por Victoria Villarruel, que por cuestiones de salud estaba en duda. Recordemos que no estuvo en la provincia de Tucumán, pero finalmente sí, se recuperó. Lo veo también al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa, Luis Petri, ¿no?, que coordina también el operativo porque lo va a recibir a los jefes de Estado Mayor. Un poquito más atrás de Petri está Karina Milei. Lo veo, bueno, están todos los ministros, ¿no? Le veo a Cunio Olivarona, Federico Sturzenegger, que es su primera actividad pública, luego de haber asumido el viernes en el Salón Blanco. Es una ceremonia que realmente se está realizando todo de manera pacífica. En primer lugar están los granaderos del Regimiento 1, los que habitualmente están en Casa de Gobierno. Hoy lo que es División de Honor, ¿no? Están vestidos para la ocasión y formados para la ocasión. También todos estos uniformados que dan a la Plaza de Mayo es Marina, Fuerza Aérea. Hay una división femenina que estaba con ametralladoras. Bueno, es el trayecto entonces, en estos momentos, del presidente de la Nación, Javier Milei. Un desfile histórico, una ceremonia histórica. Recordemos, la última vez fue en 2019. Por entonces el presidente era Mauricio Macri. Ahí está entonces el presidente Milei, ya pasando a la altura de Reconquista. Sigue todo el recorrido por Rivadavia, ya a pocos metros de la Catedral Metropolitana. Lo va a recibir entonces el jefe de Estado Mayor y después García Cuerva, de la Ciudad de Buenos Aires, arzobispo de la capital, que va a oficiar la misa, tal como ocurrió el 25 de mayo. No va a haber transmisión oficial, tal como lo adelantábamos. Sí se va a transmitir lo va a transmitir el arzobispado. No va a haber cadena nacional. Dicen que va a ser una ceremonia escueta. Puede haber algunas críticas de la Iglesia. Hay que ver esta cuestión. Se había realizado una crítica cuando fue el 25 de mayo. Igual fue Milei, la homilía del 25 de mayo fue muy buena. Está Patricia Burrich también. Sí. Ahí está, está formado, mirando a lo que es la Plaza de Mayo. Hay una punta también a la derecha, a una punta está Diana Mondino, la canciller.
ya está prácticamente llegando a lo que es el frente de la catedral. Algunas personas que llegaron, está todo muy prolijo, la verdad, muy prolijo, muy cuidado. Se puede ver. Sí. Muy bien, Sí. pues no están las vallas altas, negras, están estas vallas más chiquitas. Rodrigo, ahí, Bueno, ahí está llegando, ya son los últimos estamos, metros sí, antes de llegar a la catedral. Ya estamos con Tomás y con la imagen esta, frente a la catedral. Gracias, Rodrigo. Tomás, estamos con vos allí. Antonio, aquí estamos frente a la catedral, apostados en este corralito, la periferia completamente vallada. Aquí acaba de llegar el presidente Javier Milei, acompañado de Victoria Villarroel, que estuvo un poco en la boca de todos porque no viajó en el día de ayer a Tucumán por un cuadro febril. Hoy está presente aquí. Ya hicieron su ingreso previo al ingreso del gabinete, como estamos viendo. También, por ejemplo, Jorge Macri estuvo presente aquí, ya está dentro de la catedral junto a Belén Ludueña y están haciendo el ingreso en este momento, luego del Te Deum, que va a estar a cargo de García Cuerva, ¿no? Después de las palabras que ha tenido, ¿no? La última oportunidad, ver también la expectativa, qué dirá en esta oportunidad respecto al comunicado que dará también después de celebrar la misa. Luego el gabinete irá al Salón de los Bustos, tomarán un chocolate caliente y luego sí irán finalmente hacia el desfile a las 11 de la mañana, donde se va a conmemorar, ¿no?, todo el acto patrio en el día de la fecha. Bueno, estamos viendo las imágenes allí desde la catedral. Sí, Julio, yo pregunto, si uno hiciera un ejercicio, ¿qué pensarán nuestros hombres y mujeres de 1816 de la realidad hoy de la Argentina? Gran pregunta. Sí, yo siempre me digo, ¿qué tenían en la cabeza ellos y 200 años después esto? Sí, a ver, yo creo que en esa época nadie sabía, obviamente, que iba a ocurrir esto que es la Argentina, ¿no? Con todo lo que significa, en fin, un país. En esa época los países eran algo nuevo, algo quizás hasta incluso raro, ¿no? Es decir, un país es más bien una consolidación de tradiciones y demás, pero no teníamos lo que se llama el Estado Nacional. No, era construir. Era construir, exactamente. Entonces no había, digamos, el futuro era algo incierto. Algo incierto, entonces nadie se imaginaba que algo así podría ocurrir. Que, digamos, era algo, digamos, muy difícil de imaginar. Entonces, el tema es sobre todo la independencia, independizarnos de alguien que está, digamos, que nos ejercía un rol soberano sobre nosotros, que ejercía, en fin, un dominio y que ese dominio era feo, por así decir. Vuelvo sobre la pregunta de Antonio, porque Antonio hace un rato dijo, ¿qué país queremos nosotros como dirigentes? En ese momento estaba en la cabeza de la independencia, pero también estaba la construcción. ¿Cuáles eran, yo hablo de política pública, pero cuáles eran los puntos fundamentales, los cimientos, las bases en ese momento para decir, esta es la Argentina que queremos de acá a 200, de acá o al mediano o corto plazo? Mira, ante todo había que ponerse de acuerdo. Vos pensás que en ese momento lo que hace la revolución son pueblos, no el pueblo, sino pueblos, es decir, diferentes ciudades con lo que en ese momento se conocían los cabildos, es decir, con una existencia jurídica. Entonces, el problema era que esa gente, para ponerse de acuerdo, tenía que, digamos, decidir ciertos puntos básicos, porque cuando se reunían en asamblea, iban como apoderados, no como, digamos, diputados, como hoy en día, con libertad, ¿no? Simplemente decían, bueno, tenés que pedir todo esto. Entonces había gente que te pedía, bueno, la única religión va a ser la católica. Bueno, pero tenés comerciantes extranjeros, ¿qué vas a hacer? Entonces, digamos, ¿en qué se ponen de acuerdo? En esto, en independizarse. ¿Pero cómo? Y es el problema grave de todo ese momento, ¿no? Es decir, lograr un acuerdo básico fundamental cuando tenés estas soberanías independientes en cada una de las ciudades. Y es en fin, creo que es un problema que... Ahora, ¿eso nos pasaba solo a nosotros, digo, para tratar de identificar de dónde vienen nuestros problemas? O, por ejemplo, también les pasó a los norteamericanos cuando decidieron firmar el Acta de la Independencia y no tenían una claridad, digamos, nosotros tomamos... Eran 13 colonias, ¿no? Claro. Eran 13 digamos, colonias. ¿les pasaba lo sí. mismo o no? Sí, a ver, acá tenemos otro problema. Las 13 colonias, cada una de ellas tenía su puerto. Acá tenemos un solo puerto, que era el de Buenos Aires. Entonces, digamos, ponerse de acuerdo, más allá de decir, bueno, somos independientes, significa ponerse de acuerdo sobre quién cobra la plata de los impuestos. Todo es un problema de Y que lo plata. reparte. Siempre. Bueno, pero Alberdi lo plantea. Todo es un problema de plata. Yo tiendo a pensar así. Lo que pasa es que a veces, en fin, tenés todos los problemas ligados a esto o otro. Es decir, es un problema de plata, pero el problema de la plata fundamental es el poder político. Es decir, quién decide sobre todo eso. Y ahí tenés la otra cuestión, ¿no? Es decir, a partir de dónde está la representación, dónde está la soberanía, en quién se ejerce y qué hacemos para que esa soberanía se construya. ¿Qué tenemos que ceder? ¿Qué tenemos que dar? Y vos sabés que leí el otro día, bueno, volví a ver el tema de las bases, viste que ahora hubo una reivindicación. ¿Qué tan, no sé si es producente o no, pero
esta discusión de si son situaciones que quizás anacrónicas, que no se pueden hoy hablar de vuelta nuevamente de Alberdi, o si realmente sirve para darle un marco institucional para entender cómo es el origen de la Argentina y cómo tiene que continuar esa construcción. Sí, creo que ese es el tema fundamental, ¿no? Entonces estamos hablando de una tradición recuperando algo que vino de antes, porque tenemos que darle una legitimidad a lo actual. No olvidemos que el actual gobierno ganó con luego de un balotaje, luego y con una oposición muy grande. Entonces, ¿cómo hacer para que esto tenga legitimidad? ¿Cómo hacer para que esta refundación que él pretende tenga, en fin, legitimidad? Y bueno, hay que recurrir a la historia. Por supuesto que es una historia, es decir, no es, digamos, el pasado en sí, es decir, no es que estamos haciendo exactamente lo que habían hecho, lo que querían los hombres de Mayo, pero sí estamos reivindicando algo que se supone que compartimos todos. Por el tema es eso, una comunidad, reconstruir una comunidad a partir de ciertas bases que se supone que son nuevas, pero a la vez son viejas, son tradicionales, porque en algún momento las abandonamos. Está esta idea de un pasado glorioso, ¿no? Y bueno, creo que en la Argentina es muy fuerte esa idea. ¿Fue un pasado glorioso en la Argentina? Bueno, si uno lo compara con la posición internacional, la posición relativa, ¿no? La posición del país con respecto a otros, yo creo que lo fue bastante. Pero bueno, un poco como decimos recién, ¿no? Es decir, ¿era una potencia la Argentina? Y yo creo que no. No por esto, porque faltaba mucho, faltaba por lo menos un trecho, ¿no? Para llegar. Estaba en camino. Estaba en camino, hacerlo, exactamente. Sí. Estaba en camino, pero faltaba. Faltaba porque no tenía dominio tecnológico, científico, no tenía, en fin, una élite educada, no tenía. Perdón, quizá una élite educada sí, pero lo que no tenía es una franja, ¿no? Poblacional, digamos, mayormente alfabeta. Es decir, había toda esa serie de cosas, no tenía tampoco, si uno piensa incluso hasta la inversión de capital. ¿Dónde se invertía el capital? En 1910, ponele. Vos tenías que estar sobre todo en ganadería, en tierras, en rubros que son, si se quiere, en ese momento del pasado. Vos pensás, las fortunas de Estados Unidos estaban invertidas en energía, en petróleo, en retail, en industria, es decir, en rubros, claro, que iban a ser los rubros de punta en el siglo XX. Entonces vos ya tenés ahí un atraso relativo, más allá de que fuera un país rico, riquísimo. Un país como, no sé, decir hoy Dubái. Dubái no es una potencia, es un país rico. Vos decís Estados Unidos, los grandes países industriales, y Australia y Canadá, que son países que tienen un origen más común y que tienen un desarrollo más tardío. Sí, es muy interesante la comparación, justamente porque Australia es un país que tiene su riqueza en la minería. Hoy en día el sector primario en Australia es mayor, digamos, proporcionalmente al PBI que hoy. Y tenés eso también, tenés una población educada. Es decir, hay no sé si decir una insistencia de parte... El problema de la Argentina es la educación, finalmente. Claro, tal cual. Es la educación, yo creo que es la educación. La educación, la ciencia, porque ahí tenés todo, ¿no? Si vos tenés una población educada, podés tener, digamos, en fin, toda una serie de... una élite que... Yo siempre planteo... Debe ser un pensamiento equivocado, pero a mí me da la sensación que vos para destruir la educación como se destruyó, tiene que haber sido adrede, una meta hasta política para generar una sociedad embrutecida o ignorante y poder manejarla mejor. Si no, no se entiende. Sí, qué sé yo, es un problema, ¿no? Sobre todo porque, digamos, como todo lo que es realmente difícil de construir, ¿no? Necesitas hacerlo con un plazo muy largo, con recursos, tenés que, en fin, olvidar de los resultados inmediatos. Y creo que en la Argentina lo que ha pasado durante mucho tiempo es que lo que primaban era el resultado inmediato. Claro, no te dan elecciones, una educación a 2 generaciones vista. Tal cual, tal cual. Y ese es uno de los problemas que yo creo más graves, ¿no? Sobre todo por esto, porque realmente la educación lo ves como un gasto porque tenés que poner dinero ahora y vas a recoger en un futuro que va a estar muy lejano. Cuando los chicos que hoy están educándose crezcan, tengan, en fin, carrera universitaria, etcétera. Pero entonces es como que nadie le ve en el fruto inmediato. Un segundo. ¿Tenemos audio de la catedral? Nuestro Señor, permanecemos de pie y aclamamos a Dios cantando el Aleluya. Todavía no falta para la homilía todavía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Bueno, ahora el Evangelio, después Jesús vendrá la subió a la homilía. barca. ¿Cuándo se implementó el Te Deum? 1810 ya tenés Te Deum. Sí, ya en ese momento tenés, apenas ocurre el momento de la independencia, el 5 de mayo, ahí tenés un Te Deum. Bueno, es una de las pocas cosas que permanecen. Sí. Hablábamos fuera del aire, en realidad los festejos no empezaron en 1816. Empezaron casi 100 años después. Sí, o eran otros festejos, ¿no? Los festejos en su momento eran una fiesta popular. Es decir, lo que se trató de hacer justamente era eso, ¿no? Bueno, en fin, con los juegos de la época, el palo enjabonado, que tenés un premio para, digamos, en la punta, tenés cosas como, por ejemplo, el sorteo de liberación de esclavos. Cosas para dar una participación popular muy activa que se logró, es decir, reemplaza incluso lo que eran las fiestas de los santos, ¿no? Reemplaza también las corridas de toros, es decir, todo eso lo que sean las sociabilidades de esa época empieza a pasar en buena medida a través de las fechas patrias. Pero era una manifestación, por así decir, muy popular. Entonces, tampoco condecía en la década de 1880, más avanzado el siglo XIX, con la idea de un Estado, en fin, armado, serio. Entonces, ¿no? ahí sí había una idea de construcción. Sí, por supuesto. De hecho, incluso hasta San Martín lo reconstruimos históricamente. Sí, había una idea de construcción. Sí. Ahí terminó la lectura del Evangelio, ahora sí. No, viene con otras lecturas, todavía no es la homilía. Igual es concelebrada la misa, ¿no? Buenos días a todos, una vez más, bienvenidos a esta iglesia catedral, la casa de todos. Aún a riesgo de repetir, una vez más el mensaje que compartiré quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido que entre todos construimos la patria, más allá de saber que luego puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación. Los congresales de Tucumán alzaron su voz de manera unánime y proclamaron: nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Hoy nosotros queremos retomar aquella valentía, aquel coraje, aquellos sueños, aquellos ideales para reconstruir nuestra patria. Y me parecía iluminador el Evangelio que proclamamos recién, porque recuerdo que un historiador escribía que el Congreso de Tucumán recibía a la patria casi cadáver por los complejos acontecimientos que se habían sucedido desde 1810. Le presentaron a Jesús un paralítico tendido en una camilla. Tantos hermanos paralizados hace años en su esperanza, tantos atravesados por el hambre, la soledad y una justicia largamente esperada. Tantos argentinos tendidos sobre una manta en el frío de las veredas de las grandes ciudades del país. Tantos postrados a consecuencia de la falta de solidaridad y el egoísmo. Ahora volvemos allá a la catedral. En definitiva, contame el rol de la Iglesia en la historia argentina. Bueno, en principio fue un proceso largo la separación de lo que era Iglesia y Estado, por así decirlo, ¿no? Porque antes era una sola cosa, ¿no? Es decir, el monarca era católico. Y ese proceso también fue otro de los que complicaron, por así decir, la evolución política, porque tenés que tener, digamos, una relación con justamente la cabeza de la Iglesia, que es la Santa Sede. Eso recién a partir de los años 1830 se logra, en fin, establecer un acuerdo que dice, a ver, ¿quién nombra a los obispos? Digamos, ¿cómo lográs un acuerdo con respecto a esas cosas? Y luego tenés
una, por así decir, participación política, en cierto sentido, ¿no? de los curas de la revolución. Por supuesto que ellos también tomaron partido, ¿no? Eran personas muy ligadas a sus comunidades. Pero luego, digamos, a lo largo de la historia, vos ves que la cuestión es afirmar el Estado, por así decir, laico, civil, etc. Y van, en ese sentido, una buena cantidad de medidas. Por ejemplo, la aceptación de cultos, en fin, foráneos, la aceptación de libertad de cultos, etc. En ese sentido, aquí muy tempranamente se aceptó eso, digamos. Hay toda una serie de medidas por las cuales desde el poder político se abre la tolerancia, por así decir. Y en ese sentido, digamos, la Iglesia no tuvo un rol tan fuerte aquí, lo que sería luego la Iglesia Católica, como sí lo tuvo en otros países de lo que es hoy América Latina, ¿no? Región, sí. Y bueno, incluso el caso de Brasil, en que, digamos, en su momento la lucha entre el poder político y el poder religioso tuvo momentos bastante fuertes, ¿no? Entonces, digamos, resumiéndolo muy brevemente, ¿no? Podemos decir que aquí la cosa fue más, por así decir, marcada por el poder civil que por la Igual Iglesia, ¿no? sigue siendo un actor político importantísimo. Sí, pero es un actor con más peso moral que peso político, me parece, ¿no? Incluso, bueno, en fin, hoy en día lo que es el sostén del culto está prácticamente en manos de la propia Iglesia Católica. Ya no es el del subsidio que se les pagaba, ya no, creo que incluso ya no se les paga más. Por eso. Bueno, ahí todas las reformas, digamos, que se hacen en el primer gobierno de Roca, digo, de educación de laica, de los registros civiles, matrimonio, eran rupturistas en esa época en América Latina. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, el tema sobre todo es quitar prerrogativas a estas organizaciones, grupos, como quiera llamarlo, que tenían todas esas cosas que se suponía que eran tareas del Estado Nacional. Pero de nuevo que insisto con eso, pero también en ese momento entonces teníamos un proyecto, porque estábamos siguiendo en eso al mundo, entre comillas, civilizado. Las democracias avanzadas iban en ese sentido. Tal cual, pero estamos hablando de eso. El siglo XIX avanzado, casi terminado, 1880, si querés un poco antes. Pero, digamos, lo que quiero transmitirles con esto es el enorme costo que fue construir ese país. Fue una cosa, digamos, primero que se pagó con sangre, después con toda esta lucha política, con toda esta, en fin, todas estas discusiones y demás, hasta lograr ponerse de acuerdo. Y luego hubo que imponerlo. Pero también. el enorme costo para el pueblo y para la dirigencia. Para todos, creo yo. Cosa que hoy quizás está revertido, ¿no? A ver, no quiero decir con esto que la dirigencia la pasara, digamos, tan bien, ¿no? Es decir, a ver, siempre tuviste esta élite que en su momento podría haber sido élite política, élite económica, lo que sea, y en cierto sentido, bueno, en fin, obviamente no les pasaban las mismas cosas que a la gente común. Pero el papel de la plebe, del pueblo, como ustedes quieran llamarlo, fue desde el principio determinante, es decir, no podías ignorarlos, ¿sí? Esa plebe que ya en 1806, en la época de la invasión inglesa, tenía las armas en la mano, porque no había otra forma de sacar al invasor. Y luego es imprescindible para la lucha política y la lucha militar. Entonces, tenés que tenerlos en cuenta. Y creo que en ese sentido uno puede entender lo que se llama el populismo hoy en día y el populismo, si se quiere, entre comillas, que ejercían gobernantes como Rosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, había una apelación explícita a los ahora lo podés entender, que tiene su lógica, lo podés entender porque estás tratando de poner de tu lado a un sector de la población. Sí. El tema es para qué lo querés poner de tu lado y cómo. Sí, el político siempre quiere poner las cosas de su lado para que los demás hagan lo que él quiere que hagan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo de eso? Y me parece que en ese sentido también tenemos una de las cosas que se puede decir de la Argentina, ¿no? Si ese rol del pueblo, de los sectores populares siempre fue tan importante, hay que darles algo a cambio. Claro. Yo te apoyo, pero vos me das algo. Entonces, por ejemplo, ¿no? El hecho de poder dar leyes o dar normativa que favorezca al pueblo, a la gente, es decir, en general, ¿no? Y toda esa idea de tenerlos en cuenta, es decir, en fin. Claro, pero vos lo deberías tener en cuenta con educación, con mejores no con planes o no regalando cosas. Digo, tenés que dar herramientas para que tengan una mejor vida. No es el populismo que hay en Argentina hoy o en esta década o en estos años. Sí, es la misma lucha o disputa que tenías en Grecia entre en fin, los filósofos y los sofistas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y bueno, ahí tenés una de las cosas, ¿no? A veces la gente necesita algo inmediato, necesita tomar, pensar, pesar las cosas, en vez de pensar en que sus hijos van a tener un futuro mejor dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no?
Vos hablabas antes de un país muy tironeado por distintos intereses, peleando todo el tiempo por quedarse con el Estado y demás. ¿Por qué por ahí Argentina ha sido más tironeado? Quizás sí que otros países de la región, donde uno ve por ahí las élites más unificadas controlando de alguna manera la situación. Sí, sí, el gran ejemplo por eso, por ejemplo, Chile, ¿no? Que en el cual vos tenés una élite que desde el principio gobierna todo de forma más en fin, más coordinada. Y bueno, yo no sé, pero vuelvo al tema que me da vueltas en la cabeza. Vos tenías en Chile 1 o 2 cabildos, 1 o 2 grandes ciudades, ¿no? Santiago y no sé si alguna otra ciudad más. Y aquí tenías decenas. Entonces, ya de por sí, cada una de ellas era soberana, cada una de ellas va a dar origen a provincias en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo haces para que esa gente entienda que debe ceder una parte de lo que tiene, una parte de ese poder, una parte de esas prerrogativas, para construir algo en común? Te van a poner condiciones. Entonces las puedes aceptar, las puedes o no. Es decir, entonces ahí viene la lucha, ahí viene el problema y ahí viene también el tironeo, ¿no? Porque además de todo eso tenés tironeos desde abajo. Y ahí el problema es mantener el equilibrio, digo, porque por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos viene el gobernador de California y te aprieta en Washington, viene el gobernador de Ohio y te aprieta, todos piden. Se trata el presupuesto y cada uno se lleva una autopista, una central energética, lo que sea. ¿Qué diferencia tiene eso? También, pero por conveniencia política. Claro, por eso es lo que preguntaba exactamente. ¿Qué diferencia tiene eso con nuestro ejemplo? Porque esto que vos decís es normal en el mundo hoy. Sí, pero bueno, en California también recauda sus propios impuestos. En cambio, vos tenés que en la Argentina toda la estructura impositiva está centralizada y eso está desde 1810 así porque tenés que la fuente principal era la aduana en su momento y ahora, bueno, otros impuestos, ¿no? Pero el tema es eso. Entonces, eso es un factor de poder enorme y fue uno de los factores que permitió también la construcción del país. Es decir, es un factor de poder negativo, si querés, pero también positivo, si uno piensa en positivo en la construcción de una nación. Ahora, ¿cuál es lo que pasa con esto? Es decir, es un desincentivo para que esas jurisdicciones subnacionales, provincias, etcétera, recauden por su lado, generen por así condiciones para tener ingresos propios. Es el discurso de mi ley de anoche. Sí. Digamos, de hecho. Sí, bueno, son los planteos que te hacen muchas provincias. Sí. Por caso Buenos Aires, que produce mucho más de lo que recibe de coparticipación. Que se plantean. ¿Cuál es el incentivo que yo produzca? Te lo llevas vos. Con lo cual deberías armar una ley de coparticipación completamente nueva, que es lo que marca la Constitución del 94 y nunca se cumplió. Nunca se cumplió, exactamente. Tenemos la misma situación que en 1820, prácticamente. Claro, exacto. Sí. Lo que pasa es que, sin faltar el respeto, hay provincias que tienen que cerrar la puerta y cerrarla y apagar la luz. Formosa. Bueno, La Rioja es una de las provincias con déficit fiscal. No, pero más allá del déficit, el tema es la cantidad de recursos. En la época de Menem hubo un proyecto que nunca llevó para regionalizar la Argentina. Sí, me acuerdo. Y ¿Es muy disparatado? No, para nada, para nada. Es más, es decir, las provincias actuales tienen un origen bien determinado. En un momento aparecieron en el siglo XIX y demás. Pero bueno, no siempre fue así. Hubo provincias que luego, incluso la provincia de Cuyo, que existió hasta principios del siglo XX, ¿no? Que bueno, luego se dividió. O sea que no es disparatado. Pero, por supuesto, hay que lograr el acuerdo, tanto de unos como de otros. Y me parece que ahí está el problema. Es una negociación y es una negociación enormemente compleja, difícil. En fin, espero que este gobierno o cualquier otro pueda llevar a cabo. Una última pregunta entre historia y futuro. Conociendo la historia, investigando la historia, definime la dirigencia hoy en la Argentina. ¿Vos crees que está capacitada para encauzar a la Argentina, viendo lo que fue la historia nuestra? Mira, en 1822, creo, hubo un proyecto para hacer un monumento en la Plaza de Mayo. Un proyecto que reemplazara la pirámide, que era vista como un manojo de ladrillos, una fuente de bronce enorme. La cuestión es que se discutía a quién poner ahí. Porque decían, no, todos estos tipos que hicieron la revolución eran todos unos, alguien decía, no me acuerdo si la palabra era esa, pero unos delincuentes, unos brutos, no sabían nada, en fin. Y uno ve también la trayectoria de algunos líderes de esa época que, van cambiando, van saliendo, en fin. Entonces, vos decís que la dirigencia política es la que tenemos, es la que está, obviamente tenemos que aceptarla porque no hay otra, pero yo creo que más allá de eso, digamos, no hay tanta diferencia entre unas y otras. El problema es esto, me parece, el poder que llegan a ejercer y las formas en las cuales ellos mismos logran imponer sus ideas y, por supuesto, también las negocian, ¿no? En ese sentido no veo tantas diferencias, más allá de que, por supuesto, creo que en su momento tuvimos presidentes como Mitre, que era más allá de sus ideas, ¿no? Un gran intelectual, una persona con una inteligencia enorme,
Y bueno, y tuvimos a Rosas también, que fue un tipo muy inteligente, más allá de sus actitudes, ¿no? Entonces, habría que medir el IQ de cada uno de nuestros dirigentes actuales y de los pasados, pero me parece que no hay tantas diferencias entre unos y otros. Julio, muchas gracias. Por favor, gracias al contrario. por la paciencia. La próxima será de historia económica. Por favor. Muchísimas gracias. Al contrario. Estamos allí, bueno, se está realizando el Te Deum. Está la presencia, por supuesto, del presidente y de Villarroel. Lo vamos a marcar porque Villarroel ayer no fue a la noche a Tucumán, porque estaba con un estado gripal. Está todo el gabinete, por supuesto, presente. De aquí se irán el chocolate tradicional del 9 de julio y después, 10:30 de la mañana, está previsto el comienzo del desfile. Ahora vamos para la catedral. Mientras comienza este martes patrio, 3 datos económicos que es importante que sepas hoy. El primero tiene que ver con el dólar, porque ayer alcanzó un nuevo récord nominal, 1.440 pesos. Así cerró el dólar libre, el dólar paralelo, mientras que el dólar MEP cerró a 1.386, leve baja. ¿Cuánto subió el dólar paralelo esta semana? 20 pesos. Y como te dije recién, cerró a 1.440 pesos. Segundo dato que es importante que sepas, ayer se publicó la inflación de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, del mes pasado de junio, y dio 4,8% la inflación. Esto significa que se aceleró porque el mes pasado, en mayo, había sido de 4,4%. Y además es importante que sepas que en la ciudad de Buenos Aires la inflación acumulada de enero a junio es de 88,9%. Sí, casi 90% de inflación acumulada en lo que va del año, en estos primeros meses. Tercer dato importante de la economía, que es importante mientras empezás este martes feriado que lo tengas en cuenta. Ayer cayeron mucho las reservas, 1.600 millones de dólares. Pero era algo esperado porque fue por el pago a bonistas de los 2 bonos más famosos de la Argentina, que más volumen tienen, que son el AL30 y el GD30. Se le hizo este pago a los bonistas y eso generó que las reservas caigan 1.600 millones de dólares. Además, en los próximos días tenemos otro pago de 650 millones de dólares, pero este es para el FMI. Así que estos días van a bajar mucho las reservas. Las brutas están en 28.300 millones de dólares y las netas volvieron a terreno negativo. Las reservas netas son ese dinero que tiene el Banco Central en su billetera de libre disponibilidad para usar para este tipo de cosas. Bueno, volvieron a terreno negativo. Con esto entonces tenés los 3 datos económicos del día. Subió el dólar, subió la inflación en junio y las reservas cayeron ayer. Somos campeones de la Copa América, la finalísima y del mundo, pero no está nada. Registrate en BetWarrior y te regalamos 10.000 pesos para apostar y además te damos 150% de bono con tu primer depósito. Recuerda siempre que los juegos de apuestas solo están permitidos para mayores de 18 años. Si lo vas a hacer siendo mayor, tenés que apostar de manera responsable y simple y siempre en un sitio seguro que termine en .bet.ar. Ya está, ya está. Ya está, llega. Ya está, Ya está, güey. Ya está. No está nada. Si él apuesta por la celeste y blanca, nosotros también. BetWarrior, sponsor oficial de la selección argentina. Y la cuenta oficial de la selección argentina acaba de subir este video. Unidos como los 9, claro que sí, como los 9 de julio. Lo que es la previa de una nueva semifinal esta noche a las 9 de la noche contra Canadá, semifinales de Copa América. Me callo yo y vamos a ver lo que acaba de postear la cuenta oficial de la selección argentina. En cada batalla, unidos para hacer historia el mismo día. Unidos como los 9. Como los 9 de julio, desde 1816. Cuando nos declaramos libres de cualquier dominación extranjera, adentro y afuera de la cancha. Unidos como estos patriotas, en cada batalla. Unidos para hacer historia, el mismo día que lo hizo la patria.
unidos por esta bandera y por nuestro capitán. Unidos los 7, los 5, los 45 millones, toda la línea de 4 y todos los 9 de julio, como hace 208 años, por otro sueño argentino. Unidos por otra final. Unidos en Estados Unidos. Nueve de la noche, con un equipo casi confirmado, con Messi de entrada, con Di María de entrada, por supuesto, con Gio Lo Celso seguramente también acompañando ahí en la mitad de la cancha a Rodrigo de Paul y Alexis McAllister. Esta noche, 21 horas, si hay igualdad, si hay empate, ojalá que no, que pasemos a la final directamente. Habrá penales directamente. El único momento de alargue será el próximo domingo en la gran final. Lo repasamos rápidamente. El Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico, De Paul, McAllister, para mí va a haber Lo Celso, adelante Di María, regresa por Nico González, Julián Álvarez por Martínez y Leo Messi siempre Leo lo dijo así ayer Scaloni, sería un tonto si a Messi no lo utilizó, así que de esta manera la selección jugará esta noche frente a Canadá. Nos vamos a la calle, a otro de nuestros móviles, señor Nacho Damonte. Sí, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, te digo, Antonio, retomamos el contacto después de un rato, ¿no? Está lleno de gente, Antonio. Cambiamos lo que habíamos dicho más temprano, porque la realidad es que el sol levanta un poco la temperatura. Levantó un poquito la temperatura, está mucho más agradable el clima, sigue haciendo frío. Pero mirá lo que es esto, ¿no? Ojalá. Ahora te vamos a mostrar, de hecho tenemos la cámara superior. Sí, seguro va a haber mucho, Antonio. Tenemos el mástil que te está mostrando seguramente en estos momentos a la gran cantidad de excombatientes de Malvinas. Cerca de 1000 excombatientes van a ser los que darán inicio a este desfile por el 9 de julio, por el Día de la Patria. Primeros que van a ser saludados por el presidente Javier Milei. Yo te decía antes, ¿no? Se intentó en esta oportunidad darle un lugar prioritario a los excombatientes en las Islas Malvinas, por eso es que van a ser los primeros en marchar para no quedar relegados, ¿sí? Además también, bueno, lo hablábamos antes, más de 7000 efectivos de las distintas fuerzas armadas, como así también de fuerzas federales, gendarmería, ejército, etcétera, que van a estar presentes aquí en lo que va a ser un acto que dura cerca de 2 horas y media y que va a tener una fuerte presencia de las insignias patrias, por supuesto también de todo lo que es lo cívico-militar. Hablaba recién con un integrante de la Fuerza de la Policía Federal y de la bonaerense también. Me comentaba que al argentino le gusta mucho el desfile cívico-militar y si después de 5 años no se realizó, eso va a generar también que se acerque mucha gente, ¿no? De hecho, veo bajar personas por las barrancas aquí de la Avenida del Libertador. También vimos llegar a muchos desde la Avenida Dorrego caminando. De hecho, los que vemos aquí de los excombatientes, todos han venido por sus propios medios, han caminado, se han encontrado. Hay una polémica, Antonio, en torno a esto y tiene que ver con aquellos que pelearon, como se reconocen ellos, desde el continente, ¿no? En las Islas Malvinas, en la guerra. Lo hicieron desde el continente, en el TOAS. Pero no fueron invitados en el día de hoy, ellos no son considerados excombatientes y es un grupo que ni siquiera se les tiene permitido el ingreso, no tienen la cédula de excombatientes ni nada por el estilo. Entonces hoy vamos a ver a excombatientes que estuvieron en la isla, que no estuvieron en el continente, ¿sí? Así que eso es un tema también que estuvo en la organización y que han generado algo de enojo, ¿sí? Pero de todas formas, bueno, es un tema que viene hace más de 20 años, ¿no? Claro, es la histórica pelea que son los que se llaman movilizados, claro, que fueron movilizados pero que nunca ingresaron en ninguna clase de combate ni cerca, que de hecho tiene la misma pelea por el tema de las pensiones. Ahora, le hablas a un excombatiente. Antonio, para un excombatiente, ¿eh? Le hablas a un excombatiente. La economía, ¿eh? ¿Perdón? Que le cambia la economía a un excombatiente, digo. Que pretenden estar al mismo nivel, ¿no? Sí, pero le hablas a un excombatiente de los movilizados y te sacan corriendo, ¿eh? No quiere saber nada, claro. Una pelea de hace muchos años, vos bien lo dijiste, hace más de 20 años que están en esta pelea. Sí, a mí. Mira, Antonio, yo me acuerdo hace, casi 20 años, hace 20, 22 años que trabajo en medios, de hacer una nota hace mucho tiempo en una oficina que tenían los movilizados del TOAS, que ahora no estoy pudiendo recordar, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Exactamente. ¿Verdad? Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Así es. Estaban en una oficina enfrente de la Plaza de Mayo, tenían algo de reconocimiento en ese entonces, te estoy hablando del año 2000, 2004, de ahí para acá han perdido
todo reconocimiento. Han incluso llegado a tener una carpa en la Plaza de Mayo. Claro que sí. Pero bueno, Exacto. sí, por supuesto, recién estaba hablando con un excombatiente, me comentaba, bueno, no están de acuerdo con que ellos estén al nivel de aquellos que fueron movilizados. Por ejemplo, hay un caso muy importante de un grupo de Rosario, con excombatientes que estuvieron en el Teatro de Operaciones en el continente, que tenían tareas, por ejemplo, de carga de combustible, de transporte de suministros. Bueno, ni siquiera han sido invitados aquí, por eso es que también me parecía pertinente hacer esta diferenciación. De todas formas, va a ser un desfile histórico, algunos hablan de una presencia multitudinaria y que por supuesto va a tener el tránsito de tanques, de aviones, los buques que se encuentran en el puerto para ser visitados. La verdad que una jornada especial, Antonio. Nacho, acaba de terminar el Te Deum, ya se lo ve al presidente Javier Milei ahí saludando a las autoridades de la iglesia. Así que en un ratito estará saliendo el presidente con todo su gabinete y bueno, invitados que están allí, hacia lo que es el tradicional. Sí, Antonio, sí. Una hora falta más o menos, ¿no? Para sí, ahora lo que están, desfile, sí, se van, toman el chocolate tradicional y de allí parten para el desfile, para el palco del desfile. Así que el desfile está previsto para las 10:30, en 55 minutos. Ahora ya se retiran de la catedral todas las autoridades del gobierno. Irán, me imagino que van a la Casa de Gobierno otra vez, a la Casa Rosada, y parten para el desfile. Así que allí estamos trabajando. También cuando salgan de la catedral los estaremos viendo. Y mientras tanto también las imágenes de lo que es la previa del desfile, con mucha gente que va llegando. Falta una hora, hace mucho frío. Por suerte el sol ayuda un poquito, pero hace mucho frío igual. Hay que estar muy abrigados. Pero seguramente va a haber mucha gente. Parece la ve a Diana Mondino por allí, está Luis Petri. Tiene Patricia Bullrich, la que se ve allí también, sí. Junio Libarona, está Karina Milei también. Bueno, igual está todo el gabinete, está Victoria Villarruel, están absolutamente todos. Saludando a las autoridades de la iglesia y después entre las, obviamente también al presidente Milei. Allí empieza, me parece que ahí empieza la salida, ¿no? Sí. Empiezan a retirarse de la catedral. Ahora estaremos seguramente también en la salida. La salida está allí. ¿Estás, Tomás? ¿Vos estás ahí ya en la salida? Sí, ¿no? Ahí estás. Yo miro las temperaturas. Sí, Antonio, aquí estamos. Bueno, están saliendo ya de la iglesia, ya están recorriendo el pasillo central. Así que en cualquier momento. De acá se van a Casa de Gobierno, ¿no, Tomás? Sí. Sí, van a Casa de Gobierno, van a estar en el Salón de los Bustos para el tradicional chocolate caliente y de allí parten directamente para el acto ahí en Avenida Libertador y Agüero, donde dará inicio el desfile militar. Muy breve el Te Deum, realmente. Sí, ya se había anticipado que iba a ser corto. 40 minutos, sí. Mira, me pareció menos todavía. Bueno, ya están saliendo allí, Ahí lo vamos a tener en un ratito ya en la puerta de la catedral, rumbo a la Casa de Gobierno. Y en menos de una hora, no sé si van a empezar puntual 10:30, pero estará ya el comienzo del desfile. Ahí está. Bueno. Sí. ¿Mucha gente por allí, Tomás? Por acá, bueno, el frío complica un poco el panorama, ¿no, Antonio? Pero se fue acercando algo de gente, ahí menor cuantía que el 25 de mayo, que quizás era un tanto más agradable, pero... Sí, igual hay mucha gente que está yendo al desfile, Allá Nacho nos contaba hace un ratito que estaba llegando mucha gente. Ahí está saliendo el presidente. Mucho desprevenido preguntaba aquí cómo iba a ser el desfile y le comentaba, no, es en Libertador, no es aquí. Así que están yendo para allá también. Está Javier Milei, Victoria Villarruel, presidente y vicepresidente, y después detrás vas a ver a todo el gabinete, está saludando Milei. Se sube a la camioneta. Sí, está bien. Vino caminando, se va en la camioneta, me parece. Sí. No, se va caminando. Ahí se va caminando. Cambio de posición. Sí, ahí decidió caminar.
la gente que le grita gracias, presidente. Espera ver si tiene la posibilidad de acercarse. Ahora vamos a tratar de desmontar un poquito la cámara. Perdón la desprolijidad en vivo, pero vamos a tratar de desmontar para poder seguir la suerte de procesión del presidente. Y aquí te podemos mostrar un poco también la gente, ¿no? Cómo se va movilizando para tratar de ir siguiendo esta caminata, mientras suena también Granaderos. De Resistencia Chaco, me dice aquí una señora que ha venido a ver el desfile. Ahí estamos, a ver. Va pasando todo el gabinete. A las 11 de la mañana se espera en realidad que comience me imagino que sí, formalmente ¿no? Sí. el desfile. Sí. Yo no creo que 10:30. Igual falta todavía, ¿no? Pero... Y está muy cerquita, la verdad que está muy cerquita del desfile de Casa de Gobierno. Pero es probable que se retrase un poquito. Allí va caminando. La gente que va acompañando al compás, ¿no? De la caminata también del presidente. Estamos con mucho ruido de micrófono. ¿Lo tenemos a Nacho todavía en el... Sí, ¿no? En el desfile. Sí, ahí. Bueno, acaba de terminar el Te Deum. Ya salió de la catedral. Lo que tenés allí a la izquierda en la imagen es el Banco Nación que está, y en diagonal ya está la Casa de Gobierno. Van al Salón de los Bustos, el chocolate tradicional del 9 de julio y de ahí ya para el desfile. Desfile que se va a dar sobre la Avenida Libertador, a la altura de Austria es el comienzo, termina sobre Dorrego, están las canchas de polo, el hipódromo, es donde está ahí el señor Nacho Damonte. Son los excombatientes los que tenemos ahí a la vista, que van a ser quienes abran el desfile. Nacho, ¿vos me podés escuchar? ¿O seguimos con Tomás? A ver. Ahí ya está la valla de la Casa de Gobierno, así que ya entran. Y toda la gente que se movilizó hasta aquí, hasta la Casa Rosada también para acompañar. Además, ¿no? El sol que ameniza un poco también esta festividad que ya está cayendo justo en la explanada de la Casa Rosada. Sí, bueno, de acá, mucha gente se está yendo a lo que es el frente, el balcón, ¿no, Antonio? De lo que es... no, pero además mucha gente se agolpa aquí en el balcón para ver si tiene la posibilidad de Milei salir a saludar. Muchos niños que están aquí con sus padres que también, bueno, fíjate ahí, se agolpan, como se ha visto en repetidas oportunidades, a Javier Milei, al presidente, salir a saludar. Bueno, tienen quizá la esperanza de que después del chocolate caliente mediante, bueno, quizá pueda acercarse al balcón y saludar a las personas que están aquí esperando con sus hijos. También tuve la oportunidad de ver, estuvo presente el granaderito, no sé si recuerdan, el 25 de mayo, Lorenzo. Sí, exactamente. También estuvo aquí presente en el acto. Así que bueno, la expectativa ahora de la gente es esperar a ver si se da la posibilidad de que Javier Milei salga a dar un saludo aquí en el balcón, ya que no se pudo acercar a las gradas, entendemos también por la cuestión de seguridad. Por el tiempo que tienen para poder llegar también al... claro. Tema de seguridad. Pero en la seguridad anterior se había acercado a saludar a algunas personas, en este caso fue una caminata más presurosa, entendiendo la agenda, ¿no?, que tienen en esta jornada. Y además la agenda que ya vienen acarreando en el pacto de mayo que se dio ayer en Tucumán, ayer por la noche. Bueno, nos estamos trabajando allí en Plaza de Mayo, en Casa de Gobierno. No sé si Nacho Damonte me escucha en Palermo o no me escucha. Estoy acá, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, tenemos la imagen de los excombatientes, ¿no? Que son los que van a abrir el desfile. Exactamente, exactamente. La verdad es que son muchas las personas que se encuentran aquí, excombatientes se han acercado. A ver si puedo molestar a alguno para que se acerque. Vamos a hacerles un par de preguntas. Buenos días, ¿qué tal? Feliz día. ¿Lo puedo molestar un minutito? Acérquese, venga. Estamos en vivo para La Nación Más con Antonio Laje. Feliz día, primero. ¿Cómo está? ¿Cómo siente este reconocimiento? Abrir el desfile. Bien, bien, bien. Es un orgullo estar acá, ¿viste? Como veterano de Malvinas. Así que, bueno, acá estamos diciendo presente una vez más, ¿no?
para encontrar a nuestros compañeros que hace rato que no los vemos, así que... Cuénteme, hoy el Gobierno Nacional decidió darle un espacio predominante a los excombatientes que sean los primeros en marchar un 9 de julio. Durante mucho tiempo quizás no lo hacían. ¿Qué significa para los excombatientes tener ese destaque, ¿no?, en una fecha tan importante? No, es bueno, la verdad que es muy lindo, agradecemos mucho de que lo hayan convocado, ¿no? Siempre cuando nosotros lo llamó a la patria estuvimos, así que en este momento también hacemos lo mismo. O sea, concurrimos, ¿viste?, con todos mis compañeros, ¿viste?, como veterano de guerra, a que la gente lo conozca. ¿En qué sector estuviste, Malvinas? Estuve ¿Qué batallón? En Batallón Logístico 10, estuve ahí en la parte de la usina de las Islas, ahí atrás de la Casa del Gobernador. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? Feliz día. Bueno, Antonio, es el sentir, ¿no?, de muchos excombatientes, veteranos de guerra, en este caso base logística. Nada, esperando hace mucho tiempo, ¿no?, tener este reconocimiento, hoy lo están teniendo. Bueno, ya volvemos con vos en un ratito, estamos trabajando también allí en Plaza de Mayo. Tomás, volvemos un minuto con vos. Después, si podemos, Nacho, hablamos con la gente allí que está acercándose para ver el desfile. Vamos con vos, Tomás. Muy bien, Antonio. Bueno, vamos a preguntarle aquí a la gente que está... Buen día, ¿cómo le va? Preguntaron para Canal... No, está bien. Le preguntaron, ya estuvo hablando con gente. Ya estuve hablando con gente. ¿Qué sensaciones tiene de este festejo? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Esto me hace recordar a mis épocas de niñez, cuando desfilábamos. Realmente el 9 de julio, el 25 de mayo, después como docente, uno acompañaba a sus alumnos, pero muy, muy lindo, muy emotivo. Y bueno, vinimos de paseo hoy a Buenos Aires, llegamos de Córdoba, capital. Después seguimos viaje para otros lados, pero bueno, ¿Van a ver el desfile ahora? No sé si iremos a ver el desfile. Estamos viendo cómo llega, a ver si sale Javier estamos a saludar esperando a ver sí, porque es la oportunidad de verlo y saludarlo. Muy bien, bueno. A ver, vamos a seguir buscando más testimonios. Saben que perdí el retorno, no estoy escuchando, no tengo recepción de sonido, no sé si es una cuestión de allí, del piso. Ahí está, a ver, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo llevan este 9 de julio? Bárbaro, hermoso. La primera vez que vengo a ver el desfile, lo vi al presidente y estoy contenta porque creo que es quien nos va a sacar adelante. ¿Qué siente que se honre o que haya un cambio, ¿no?, en lo que tiene que ver con las festividades patrias? Sí, también. ¿Cuántos años hace que no tenemos un desfile? ¿Van a ir a verlo ahora? ¿Van para Libertador? Sí. Y vinimos a esto, 400 kilómetros para ver este evento. ¿De dónde son? Ameguino, provincia de Buenos Aires. Vienen de distintos puntos. A ver, caballero, por aquí. ¿Cómo le va? Saludos a los chicos del noticiero, los vemos siempre la tarde. ¿Qué opina? ¿Qué opinión tiene sobre este nuevo evento patrio que se está dando? La verdad es un reconocimiento que nos están dando. Yo soy un personal de la Reserva de la Armada Argentina, ya cumplí con mis servicios, pero vengo de Río Negro, del puerto de San Antonio Este, a ver esto, que es hermoso. Y más un desfile cívico-militar. ¿Un cambio de época puede ser? Sí, es un cambio de época, un respeto más a los que estuvimos en la fuerza, a los que están. La verdad que nos sentimos nosotros un poco de respaldo a lo que es nuestras instituciones. Siempre con respeto y humildad y siempre lo mejor para nuestras instituciones. Yo que ya presté servicio en la fuerza, es como que las cosas van pasando. Yo pido por ahí por nuestro señor presidente que no se olviden nunca de nuestros 44 camaradas, que los llevo en el pecho, los voy a llevar siempre. Es increíble lo que ha sucedido con esos camaradas que salieron a navegar un día y nunca más volvieron. Eso lo llevo en el fondo de mi corazón para siempre. Yo he estado en la fuerza y nunca me ha sucedido, por algo estoy acá, pero son cosas que uno se va y después nunca vuelve. Muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes. Me imagino que va a ir ya me estoy yendo, media hora acá y voy para allá y después me voy al puerto donde están todos mis camaradas con los barcos. Así que bienvenidos a todos los que quieran ir a conocer los barcos de la flota. Hasta las 17 hoy también, ¿no? Hasta las 18 horas, todos los stands de la fuerza. Está el stand de la Reserva Naval, que eso se empezó a nombrar a partir del año 2016, la Reserva Naval. Cualquiera que fue conscripto, cualquiera que estuvo 1 año o 2 años en cualquier fuerza, marina, ejército, aeronáutica, se puede integrar a lo que es la Reserva Naval. La Reserva Naval estamos siempre nosotros en acciones y siempre estamos